terminan terminando en instituciones. O si cae en el municipio de Benito Juárez, pues quién sabe dónde quedará, se disipa todo, como humo, ¿verdad? Pero qué mejor que la podamos reclamar, ¿no? Y lo he dicho, la muerte, Cristo venció la muerte y nos dio vida. Con Cristo juntamente fuimos crucificados, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. ¿Verdad? Venció la muerte, yo puedo reclamar la muerte y soy salvo. Cuando estoy enfermo reclamo la sanidad y oramos, intercedemos y Dios bendice y levanta al enfermo. Pero ¿qué de la pobreza? La lógica del hombre es que nosotros podemos hacernos ricos en base a trabajar fuerte, a trabajar duro. Esa es la lógica del ser humano. Pero yo te pregunto una cosa, ¿cuánto trabajaste tú para poder obtener la vida en Cristo Jesús? Dime tú, ¿cuánto trabajaste? ¿Trabajaste duro, fuerte? Fue un don de Dios. Lo recibiste por gracia. Yo te pregunto, ¿cuánto trabajaste para ser sano? ¿Trabajaste duro para ser sano, para ser liberado de la enfermedad? No, tampoco. Recibimos salud, recibimos sanidad por gracia. Y la pregunta es, ¿por qué entonces la economía no la recibimos por gracia? Digo, es una pregunta de un análisis profundo. ¿Por qué no recibimos por gracia la economía? Tenemos el mismo derecho de la vida, tenemos el mismo derecho de la salud y tenemos el mismo derecho de la riqueza. Te voy a decir por qué. Porque el sistema del hombre muerto, que es Adán, cayó de la gracia de Dios, y ese hombre muerto generó todos los sistemas que hoy conocemos: sistema educativo, sistema político, sistema económico, todos los sistemas de este mundo que Dios les llama sistemas del mundo. Entonces, no podemos nosotros, los que tenemos vida, depender de un sistema de muerte. Y el que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, pues no. Así, muy profundo, ¿no? El que sí, sí, y el que no, no. Pues bueno, parezco Cantinflas, pero es la verdad. Así lo dijo el Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Entonces, el hombre se ha metido a la misma competencia. El Hijo de Dios se ha metido a la misma competencia del Hijo del mundo. Y lucha y batalla y pelea igual que los hijos del mundo. Y se enfrasca en pleitos y en todo, y hace los litigios y hace las propuestas de su negocio, de su trabajo, igual que los hijos del mundo. Pero el problema es que el Hijo del Hombre también está acostumbrado, como los hijos del mundo, a esperar a que el jefe o las cosas le favorezcan. Y si no les favoreció, entonces dicen: en algo fallamos, no hicimos la propuesta correcta. Y es bueno el análisis de todas las propuestas que se hagan, el análisis profundo de tu negocio, y como decía la vez pasada, es bueno que hagamos tesis de las cosas, por qué no se dieron, en qué fallaron, y recapitular las cosas. Es bueno, no es malo.
Pero si nosotros conociéramos la profundidad de la gracia, nos diéramos cuenta que de la misma manera en que por gracia recibimos salvación y en que por gracia recibimos salud, también por gracia recibimos la abundancia. Y si entendemos que por gracia recibimos la abundancia, entonces necesitaríamos profundizar y analizar la gracia en la abundancia. Porque los sueños que Dios ha puesto en tu corazón son mucho más grandes que tu salario. ¿O no? No tus sueños, tus anhelos. Vamos a ponerlo en materia, en materia material. La casa que anhelas, ¿qué? Es una casita, es un huevito y ya, 2 cuartitos. No, la casa que anhelas es una casona frente al mar, que tenga canchas de tenis y que tenga un asador bien bueno. No, eso sí no puede fallar. ¿Verdad? Que tenga alberca, que tenga dos Ferraris ahí en el garage y que tengamos una empresa grandísima y que podamos, o sea, en materia material, por así llamarlo, soy chistoso, pero bueno. Y yo te pregunto una cosa, ¿eso lo alcanzarás con tu salario? No, eso quiere decir que entonces los sueños que Dios ha puesto en ti son más grandes que tu trabajo o que el esfuerzo de tu trabajo. Aunque trabajaras 24 horas al día y no fueras a dormir, no podrías alcanzar a comprar una casa de $7 millones frente al mar, que es lo que cuesta más o menos una casa de ese tipo aquí en Puerto Cancún, digo en la zona hotelera y Puerto Cancún y todo lo que esté frente al mar. Así de que si quieres comprar una casita así, ya sabes más o menos lo que te cuesta. Pero ese sueño lo puso Dios dentro de ti y es legítimo y viene de Dios. Y entonces la realidad del equilibrio de los números te dice que no puedes alcanzar eso por medio de tu trabajo. No, pues, a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto pan necesito vender para comprar esa casa, verdad? No, pues, no, pues necesito más o menos hacerle la competencia a Bimbo. A ver, ¿verdad? ¿Cuántos tamales, por ejemplo, no? ¿Cuántos pasteles o cuántas cosas necesito vender o comercializar para alcanzar una bendición de ese tipo? Pero sabemos que nada más hay un Bimbo, nada más hay un Marinela, nada más hay un qué sé yo. Eso quiere decir entonces que si Dios te promete abundancia, no te la promete por medio de mucho trabajo, mucho esfuerzo, sino el entender la gracia de Dios. Pero el entender la gracia de Dios va en contra de nuestra manera de pensar de acuerdo a los sistemas del hombre muerto. Que ya hicimos la cuenta de cuántas toneladas necesito vender de pan para comprar una cosa de ese tipo. Pues no, o sea, como que no va por ahí. Pero cuando nosotros hablamos de la gracia, como que no la entendemos o como que nos atoramos en el sentido de decir, bueno, yo tengo el pensamiento de que para alcanzar una cosa de ese tipo yo necesito trabajar duramente. Esa es la filosofía del sistema del mundo y del sistema del hombre muerto. Ahora, la mayoría de la gente que tiene dinero en este mundo la mayoría, no todos, pero la mayoría, el 90 y tantos %, es porque ha hecho tranzas, es porque ha pasado por encima de los demás, es porque ha hecho negocios debajo del agua, es porque en fin. Por eso dice la Escritura que no nos enredemos en los negocios de la vida.
Entonces nosotros, aunque paguen impuestos, es dinero mal habido. Órale. Y eso no lo puede entender una mente natural. Por eso es que este seminario sobre economía se requiere de gente inteligente, de gente sabia, de gente prudente en el espíritu, que no sea religioso, que no sea denominacionalista, como para juzgar toda esta situación, porque se requiere de un espíritu abierto a la palabra viva de Dios. Y hace 8 días les hablé de Eclesiastés 5:8, que dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia o vieres en el pueblo, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre de ellos. O sea, estamos hablando de 3 jerarquías de opresión que hay en el mundo. Se ve claramente aquí una estructura de jerarquía de opresión, y eso afecta al mundo. Por eso esos 3 niveles de opresión en el mundo obligan a los sistemas de hombre muerto a hacer tranzas, porque todo está bajo presión, y la presión que se ejerce aquí en el mundo es una opresión de jerarquías demoníacas. Y el que le entra a los sistemas de este mundo, le entra a esa opresión. En la mañana yo platicaba con una persona y yo le decía que cuando empecé cierto negocio me causaba mucho estrés. Dije yo, no es por ahí, no quiero eso, no quiero hacer, porque el estrés lo genera la opresión, y los 3 niveles de opresión que hay en este mundo genera un estrés. Y cuando usted recibió a Cristo por gracia, usted no vivió ningún tipo de estrés. Usted recibió por gracia, se gozó por gracia, su nombre fue escrito en el libro de la vida por gracia, no por estrés. Aunque probablemente algún motivo de estrés o algo le hizo reflexionar y venir a Cristo. Pero una vez que usted por gracia recibe a Cristo, el estrés no estaba allí, se gozó en el Señor. Cuando usted es libre de enfermedad, no sufre ningún tipo de estrés, sino que se goza de eso porque la gracia estaba operando. Entonces, ¿por qué estamos nosotros trabajando bajo una opresión? Bajo estrés, y algunos ya tienen hasta es 8, ya no son 3, ya son como 8, y eso nos hace tener un lenguaje mundanal. Órale, suena religioso, pero no, es la verdad. Empezamos a hablar igual como hablan la gente del mundo, empezamos a hablar más de crisis que de oportunidades. Empezamos a hablar más de opresión, empezamos a hablar más de coronavirus que de la salud, que hemos sido fortalecidos por gracia todo el tiempo. Si me regalan tantita agua, les agradezco. Y entonces, cuando menos pensamos, estamos envueltos en un sistema del mismo mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, es bien interesante y bien importante que marquemos la raya de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A ti, gente del mundo, te amo y tengo compasión por la gracia del Señor, pero yo no soy del mundo, de tal forma que yo no tengo por qué comportarme como tú te comportas, ni la opresión que a ti te ejerce el mundo tiene por qué ejercerme a mí. ¿Nos estamos entendiendo? Muchas gracias. Un aplauso al piernudo que... Pastor de jóvenes, hermano licenciado Ángel Casas.
Cuando Pablo dice en Efesios los diferentes niveles de gobierno o de poder demoníaco, habla, lo dijimos hace 8 días, de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de huestes de maldad. Y una aclaración que les hice, estos no son sinónimos de demonios, sino de una estructura claramente entendida del reino de las tinieblas. No estamos hablando de un demonito, estamos hablando de estructuras gubernamentales y de principados y de potestades en las zonas celestes. Y en Colosenses Pablo añade otras 2 jerarquías que son tronos y dominios. Ahí nos quedamos hace 8 días, ¿sí o no? Y muchas veces hemos subestimado el reino de las tinieblas y damos por hecho, o sea, de una forma automática, que en Cristo somos más que vencedores. Y la verdad es que sí. Pero esto es muy importante conocer, porque mientras más entendamos, mientras más conozcamos de estos principados, de estos gobernadores, de todas estas jerarquías, nos será más fácil penetrar en el reino, con el reino de luz, y disipar las tinieblas. Si tú entras a una bóveda totalmente oscura, así está el mundo. Y si tú prendes un cerillito, pues se ven algunas cosas, ¿no? Se alcanzan por ahí a ver algunas cosas. Pero si subes la palanca y enciendes 50 lámparas LED de luz blanca, ¡pum!, se ilumina todo. En el instante mismo en que subiste la palanca, fueron disipadas las tinieblas. Bueno, así debe de ser nuestra vida. Cuando nosotros pintamos la raya y cuando nosotros nos damos cuenta de que no pertenecemos a los sistemas del mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Y dice la Escritura que en el reino de Dios no hay ninguna tiniebla. Y tiniebla es sinónimo de pérdida, de confusión, de muerte, de estar perdido, de no saber para dónde, de no ver, de no tener claridad de la vida y de tantas cosas. Y el problema es que los cristianos no tenemos tan encendida la luz de nuestra fe, que andamos como cerillitos, ¿no? Ahí en la oscuridad, de repente viene el diablo y te hace, ya, entras en depresión, en lloro, en angustia, en amarguras y en un mundo de cosas, cuando nosotros debemos de tener la luz encendida. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes, no? Que dijo que había que tener, ¿qué cosa? Aceite, el aceite, ¿verdad? Para que siempre nuestra lámpara esté encendida. Entonces, todas estas jerarquías que ejercen opresión en el mundo, estas jerarquías ejercen opresión, ¿dónde? En el mundo. Y si estos 3 niveles de jerarquía o de opresión ejercen presión en el mundo y están ejerciendo presión en mí, entonces eso quiere decir que yo ando resbalado, ando en el mundo. Oh, hermano, pero la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero sigue leyendo. Pero confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y esos 3 niveles de opresión que el mundo tiene, y es por eso que el mundo está, ¿cómo está el mundo ahorita? Con miedo, con estrés,
sin trabajo, con terror del futuro, no saben qué onda, qué va a pasar. Y si la iglesia está igual, es porque no ha entendido que los 3 niveles de opresión es para el mundo, no para la iglesia. O sea, ¿qué andamos haciendo nosotros? Repitiendo las cosas que dicen, que no sé qué, y que el coronavirus, y que ahora sí, ahí viene el coco. Y bueno, repiten tantas y tantas y tantas cosas. No tenemos nada que ver en eso. Porque no somos del mundo, y los 3 niveles de opresión no deben, ¿por qué? No tienen por qué ejercer en mí opresión, porque no hay efectividad en la opresión que ejercen estos principados en mí, porque la opresión es para el mundo, no para mí, no para la iglesia, no para yo que soy luz y que soy sal de la tierra. Y nos olvidamos con facilidad que Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, en la luz, y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero luego agrega esto: porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos nosotros vencer los 3 niveles de opresión en el mundo separados de Cristo. Tendremos la misma opresión que el mundo sufre. Así anda llorando el mundo. Pero cuando nosotros como iglesia no logramos entender este tipo de opresión, entonces nosotros somos arrollados por esta opresión de principados, potestades, gobernadores y todo este tipo de cosas. Pero cuando nosotros entendemos que fuera de Cristo Jesús no podemos hacer nada y con Él podemos hacerlo todo, entonces empezamos a darnos cuenta que en Él está la vida, en Él está la gracia, en Él está la justicia, en Él está el poder, en Él está la abundancia, en Él está la salud, en Él está la salvación, en Él está todo. En Él está el poder para vencer los 3 niveles de opresión y los 5 o 7 niveles de jerarquías demoníacas. Él venció al mundo, y dice la Escritura que cuando Él resucitó, atravesó los cielos para llegar al trono. Eso quiere decir que ningún principado ni ninguna potestad pudo evitar que Él atravesara esos niveles. Todos tuvieron que hacerse a un lado. Y ese que atravesó es el que está en mí. O sea, mis hermanos, nosotros no debemos de depender de los sistemas del mundo, ni tampoco debo de depender de las fuerzas de mi cuerpo. Sí tengo que trabajar, sí tengo que ser responsable, sí tengo que preparar el campo. Hace unos días, ya vamos a tener nuestro cuartito para los bebés. Amén. De verdad que sí. Hace unos días yo estaba en mi recámara y llegó mi hijo Shalom. Yo les había platicado a ellos ciertas cosas a las que yo me estaba enfrentando en el negocio. Pero mi hijo Shalom
se da cuenta de que todos los días salgo a trabajar. Todos los días salgo a trabajar. Y yo estaba ahí ya descansando, ya eran como las 9, 10 de la noche, estaba acostado en mi cuarto. Y llega mi hijo y me dice, mira papá, grabé una porción de una película, Dios me habló y creo que es para ti. Y en esa película se narra la historia de dos campesinos que estaban pidiéndole a Dios, porque ahora estaban en un tiempo de sequía, y le estaban pidiendo a Dios que mandara la lluvia, y los dos estaban orando. Dice, pero uno de ellos se fue a preparar el campo y el otro no. Y le pregunta el de la película, ¿sobre qué campo crees tú que Dios mandará lluvia? Por el que está preparando el campo, Dios mandará lluvia, pero aquel que no hace nada, pues no le llegará ni una gotita. Ahora, pero este hombre no estaba dependiendo de lo que él hiciera, estaba dependiendo de la lluvia, de algo que él no podía hacer, que solo Dios lo podía dar, pero él estaba haciendo lo que le correspondía hacer, confiando en que Dios iba a mandar la lluvia. Yo le dije, wow, mijito, gracias, porque esto yo lo necesitaba. Yo estoy saliendo al campo, preparando el campo, y llegado el momento, Dios mandará la lluvia. Lo sobrenatural no lo puedo hacer yo, lo puede hacer Él, pero lo natural yo lo puedo hacer. Entonces yo no voy a confiar en lo que yo puedo hacer como lo que Él puede hacer. Ahora, déjame decirte una cosa. Las matemáticas del Señor son gloriosas, son maravillosas. Cuando el sembrador sale a sembrar, fíjense esto, por favor, entendamos esto. ¿Cuáles son las matemáticas de Dios? Cuando el sembrador sale a sembrar, primero hiere la tierra. Nosotros somos la tierra. Amén. El sembrador hiere la tierra y luego le hace así con la puya, abre bien el hoyo, que no quepa duda, y luego agarra 2 o 3 granitos, los introduce y luego tapa el hoyo y sigue. Esos 2 granitos van a producir una mata de maíz, si es que vemos maíz, y cada mata de maíz produce 2 o 3 mazorcas de maíz, algunos hasta 4, pero bueno, el promedio es 2 o 3 mazorcas de maíz. Lo más clásico son 2, pero son 2, 3 o 4. Pero vámonos, nos quedamos en 2, para no ir muy lejos, ¿no? Una mazorca de maíz trae alrededor de 480 granos de maíz. Si son 2 mazorcas, estamos hablando de 900, casi 1000 granos de maíz por 2 granos de siembra. Estaría saltando de gozo. Una persona que siembra 1 kilo de maíz, cada grano pesa como 30, cada granito pesa como 30 gramos de maíz. A ver, háganme la cuenta, en 1 kilo, ¿cuántos gramos hay? Son 10, 20, 30, como 35, 40 granitos por kilo, o me quedé. No, pesa 5 gramos, 5 gramos. Alrededor de 5 gramos. ¿Cuántos en 1 kilo cuántos son? 200 en 1 kilo. De ese kilo, ¿cuántos, que son 200 gramos, cuántos voy a cosechar? ¿Cuántos? A ver, hágamela 200 por 940. 200 por 940. 188,000 granos. ¡Wow!
¿Te gustan las matemáticas de Dios? Y esas son por gracia. Es solamente cuestión de un análisis de fe y darnos cuenta de la gracia de Dios. Por eso el sembrador compra 1 kilo, ahora aquel que siembra 10 kilos, aquel que siembra 1 tonelada. ¡Guau! ¿Cuánto? Por eso el Señor dice que depende de la siembra es la cosecha. Pero ¿sabes qué es lo que nosotros hacemos? Amarramos la cosecha, la siembra, no la queremos. Y el Señor dice: siembra, siembra, diezma, bendice al hermano, bendice a la hermana, siembra. No, no, y no, parecemos de Mérida. No hay ni uno aquí de Mérida, por eso lo digo. Yo sé que no hay ni uno de Mérida. Bueno, de Monterrey. ¡Oh! Bueno, perdón. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender las matemáticas de Dios, decimos: ¡wow! Pero como estamos envueltos bajo los 3 niveles de opresión, y cuando oímos las matemáticas de Dios, las trasladamos a la fantasía o a la ilustración doctrinal nada más. Hola. Vámonos a otro fruto. Una semilla, fíjate nada más, una semilla de naranjo, la siembras. Una semilla de naranjo, la siembras. El naranjo produce entre 400 y 600 naranjas. Y son 2 cosechas por año. Temporales, lo que se le llama la cosecha temporal, 2 cosechas por año. Entonces, una semilla que produce un árbol y un árbol que produce entre 400 y 600 naranjas. ¿Cuántas semillas trae una naranja? Ponle 10. Ponle 10. 400. Por 10, 4,000 semillas, 2 veces al año, 8,000 semillas por año. Esas 8,000 semillas, multiplícalas por 400, 8,000 por 4 por 8, 32, 3,200,000 o 32 millones. ¿Te gustan los números de Dios? Entonces, ¿por qué estamos pobres? Contesten ustedes. Porque los 3 niveles de opresión también están sobre nosotros. Ahora, te estoy hablando en materia económica, no te he hablado en materia familiar, en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de fe. Porque las 3 opresiones, los 3 niveles de opresiones afectan nuestra fe. Les he venido hablando acerca de quién quiere ser feliz. ¿No? ¿No les he venido diciendo cuántos de ustedes quieren ser verdaderamente felices? Los 3 niveles de opresión afectan la fe. Y si nosotros somos afectados en la fe, la felicidad huye. Porque no tengo fe para nada. Y dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y si es imposible agradar a Dios, quiere decir que estamos existiendo no agradando a Dios si no tenemos el ejercicio de la fe en nuestras vidas. ¿Cómo te fue?
Ok. ¿Ejerciste la fe? No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque tenemos una rutina en nuestro interior y un sistema en el cual hemos vivido desde que nacimos. Pero dice la Escritura, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora dime una cosa, ¿de quién es el fruto? De Dios. Dios es el dueño. Dios es el dueño de la parcela. Dicho de otra manera, Dios nos da un sistema matemático magno que por gracia se ejerce porque Él espera de nosotros mucho fruto. No porque Él necesite de nuestro fruto, sino porque Él sabe perfectamente que si nosotros ponemos en práctica los principios de gloria y generamos mucho fruto, nosotros nos engrandecemos en la fe, nos engrandecemos en la expresión de Dios y en todo lo que acontece a nuestro alrededor. Por eso es, mis hermanos, que con estos 3 niveles de opresión o con estos 7 niveles jerárquicos, sin Cristo Jesús no podremos. Seremos oprimidos igual que el mundo es oprimido. Es como querer atravesar el Pacífico a nado libre. A ver, Ponchito, ¿de dónde quieres salir? ¿De Mérida, de Cancún o de Acapulco? ¿Qué quieres atravesar? ¿El Atlántico o el Pacífico? Y te veo que estás bien bendecido, ¿verdad? Es como querer atravesar el Pacífico a puro nado. ¿Sabes cuándo lo vas a lograr? Nunca. Necesitas el transatlántico de la gracia. Por favor. Necesitamos el transatlántico de la gracia. Necesitamos montarnos en la gracia. Fuera de mí, nada podéis hacer, dijo Cristo. Y no lo dijo porque Él se quiere levantar el cuello. No, porque es una realidad que hay 7 niveles jerárquicos y 3 niveles de opresión que no vas a poder vencerlos tú si no es que estás bañado de la gracia y lleno de la luz de Dios y entendiendo los números de la siembra y la cosecha de Dios. O sea, ese nivel nos hace ser seres diferentes, locos en la fe. La gente no te va a entender. A veces yo ando en la calle hablando en otras lenguas. Ya ando caminando y ya hablando en otras lenguas. Y, sí, Señor, y gloria a Dios. Y sí, métele duro el chanclas con esta cosa y con esto. Y la gente se me queda mirando y ya he visto cómo algunos dicen que estoy loco. Y luego yo llego a la casa y le digo a mi mujer, oye mujer, dicen que estamos locos. Nos hace ser seres diferentes. Ah, usted se cree mucho, pastor. No, yo no me creo mucho, soy mucho. Soy nación santa, soy real sacerdocio, soy pueblo adquirido por Dios, costó la sangre de mi Cristo. Entonces, no estoy hablando de arrogancia, estoy hablando de quien yo soy en Él y que fuera de Él nada soy. Pero el que no entiende esta posición en Él, juzga cuando alguien habla y dice, no me creo mucho. Soy mucho en Él. Mi posición en Él me da una elevación para poder entender
involucrarme en la gracia, y entonces la iluminación de la revelación de mi Señor, del Espíritu Santo de Dios que hay en la palabra viva, activa lo sobrenatural en mi fe, en mi ser. Y entonces alcanzo los niveles y alcanzo las cosas que Dios puso como sueños en mi corazón. Yo les conté hace tiempo, hace muchos años, yo muy jovencito en el ministerio, y una vez, y el Señor me dijo, vas a ir a tal ciudad, y en tal ciudad hay una estación de radio FM, la mejor de la ciudad, y te vas a plantar ahí porque vas a tener un programa. Yo vi el edificio y todo aquello, y dije yo, pero ¿con qué? Como cuando la esposa estaba en la casa y llegó el marido medio borracho con varios amigos, ¿no? Y llegó y lo sentó allí y volteó a ver a la esposa, y la esposa dijo, ay, ahí viene este. Y dice, a ver, mujer, sírvenos aquí un cafecito para todos. Y ella detrás del muro así, entonces dice, ¿pero con qué? Dice, ay, mujer, pues con pan. Cuando yo me planté frente a la estación, yo decía lo mismo, Señor, pero ¿con qué? Se ve una estación nice acá, una FM de más de 50,000 watts de potencia. Y dije yo no tenía dinero, pero el Señor me mandó y me dijo, haz uso de la gracia y haz uso de la fe. Me planté allí, dije, quiero hablar con el director. Me pasaron con el director artístico de la estación y me dijo, no. La estación no transmite programas religiosos. Digo, no, pero yo traigo un programa bueno, o sea, para la sociedad y esto. No. Bueno, resulta que este señor era brujo y por eso no quería nada conmigo. Pero el Señor me dijo, al otro día me dijo, vuelve ahí. Y me volví a plantar en el camellón así de la avenida y enfrente de la estación, y volví a entrar, quiero hablar con el señor fulano de tal. La secretaria descuelga y le dice, oiga señor, aquí está el señor otra vez que quiere hablar contigo. Y él le dice, dígale que no quiero hablar con él, que se vaya, que ya hablé con él. Me fui. Al otro día el Señor me dice, vuelve ahí. Oh, bueno. Haz de cuenta que yo le decía, pero ¿con qué? El Señor decía, pues con pan. Y en la tercera vez yo volví a llegar ahí a la recepción y le dije a la secretaria, quiero hablar con el señor fulano y tal. Y la secretaria se me queda mirando y dice, pues es que ya le dijeron que no quieren hablar con usted. Pues sí, pero... Y en eso va entrando una señora muy elegante, esas que pasan y que el perfume así como... Y yo me le quedo mirando y ella me ve, nos vimos, nos miramos. Y se me acerca y me dice, ¿ya lo atendieron, señor? Le digo, no. Pásele. Y me lleva a su oficina, que estaba en el tercer piso, una suite acá, donde también una oficinota donde había pieles de osos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son exóticas en este tipo de gente. Y le empiezo yo a manejar mi programa y digo, oiga, qué interesante está su programa. Y descuelga el teléfono y dice, señor, venga aquí por favor. ¿A quién creen que llamó? Y yo vi cuando subió, porque son de esas oficinas de cristal, y yo ya sabía dónde estaba la oficina de aquel hombre. Y entonces yo vi cuando vino, y cuando me vio que yo estaba sentado frente, ay, se detuvo así, ¿no? Y como que dio media vuelta, pero ella le dice, pásele. No le quedó otra más que entrar. Le dijo, mire, escucha a este señor que trae un programa. Dice, ya lo escuché, ya le dije que para él no hay tiempo. Señora, nosotros no
ponemos en nuestra programación programas religiosos, y él trae un programa religioso y dice, escúchelo para que oiga. Y entonces ya se quedó quieto, ¿no? Sereno, moreno. Y ya hablé con él y todo. Y dice, señora, mire, es que nosotros dele un horario. Punto. Se fue, bien trabado a su oficina. Vaya con él, dice, yo no quería ir. Vaya con él. Vamos, acompáñenme, ¿no? Y pues ya me fui y me senté, me planté frente a él, ¿no? Ahí en su oficina, él se sentó y él dijo, yo no sé cómo usted lo hizo. Digo, no, yo no lo hice. ¿Cómo que no, usted no lo hizo? No, ella fue la que vino a mí. Se me queda mirando. Dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Le voy a dar un horario de 12 de la noche a 1 de la mañana. La estación abría a las 6 de la mañana y cerraba a las 12. De 12 a 6 de la mañana estaba cerrado. No se oía nada. Y la gente sabía que la estación a las 12 cantaban el himno nacional. Era hora de ir a dormir, ¿no? Y entonces él, así como siendo compasivo, me dice, le voy a dar un horario de 12 a 1 de la mañana. Dijo, pero lo voy a monitorear. Dijo, si su programa no tiene más de 5 llamadas, si su programa no regala nada, y si tiene más de 5 llamadas, lo dejo, si no lo quito. Pues va. Y yo orando acá, Señor, Padre, tú me llevaste, Señor. Y empezamos con el primer programa de radio, tuvimos 17 llamadas. ¿Cuántas llamadas? No me acuerdo, como unas 17 llamadas. No regalábamos nada, no le dijimos a ningún hermano, oigan, echen la llamadita, porque era tranza, ¿no? Hacerlo. Como 17 llamadas recibimos, y entonces él que se quedó así, y él empezó a investigar si las llamadas eran reales o no, y les llamaba a las personas, y se dio cuenta. Después los pasaron de 11 a 12, después de 10 a 11, y después teníamos el horario estelar de las 9 de la noche. Denle gloria al Señor, denle un aplauso a Cristo. Y el Señor nos dio hasta el último peso para pagar. Muchos años estuvimos, llegábamos a 3, 4 estados de la República porque 50,000 watts de potencia llegaban y rebotaban por todos lados, ¿no? Fue una bendición, pero no, ya no quiero hacer mucho tiempo en eso, pero lo que yo les quiero decir es que si ejercemos la gracia, si ejercemos la fe, si somos atrevidos en Dios, Él respalda. Prepara el campo, prepara el campo, prepara el campo, prepara el campo. Dios va a mandar la lluvia. No, estuvo muy débil el amén. Eso, amén. Oiga, a ver, un amén fuerte. Ahora sí, esta me espantaron. ¿Cuánto me hubiese costado a mí una estación de radio y un programa? Mucho dinero, pero el 100 por 1 o la siembra y la cosecha en el Señor hizo posible que tuviésemos por casi 10 años, por unos mesecitos, no cumplimos 10 años, ininterrumpidamente el programa de radio. Llegaba hasta, no sé, había pastores que nos llamaban y nos decían, hermano, su programa es nuestro seminario. Cuando empezamos a avisar de que ya íbamos a dejar el programa porque ya el Señor nos mandaba a otro lugar, ya cartas y telefonemas y más, que no. Pero Dios había dicho que ahora era otra ruta, otro camino. Hemos tenido universidades, hemos tenido programas de televisión. ¿Cuánto cuesta un programa de televisión, hermano?
mucha lana, mucho dinero. Y sin embargo a nosotros nos llamaron diciendo, no quiere entrar en un programa de televisión. ¿Cuánto tiempo estuvimos al aire, Angelito? Casi un año haciendo televisión. ¿Cuánto cuesta un programa de televisión? Mucho dinero. En Estados Unidos haciendo televisión, haciendo radio, haciendo universidades y todo eso, millonadas hubiesen costado. Actuemos, preparemos el campo, invirtamos en el reino, seamos locos de la fe. No quieras atravesar el Atlántico por tus fuerzas. Yo soy bien listo, yo soy bien machín acá en el trabajo. No, tú no sabes lo efectivo que soy, ¿verdad? La verdad es que yo manejo la moto como nadie. No les digo quién, porque se enoja Elio. No he dicho nada. Hermanos, ¿quién se quiere quedar pobre toda la vida? Siempre batallando, y ahí viene el rentero, y ahí viene, y ya tenemos que pagar Coppel, nos andan correteando Coppel, y nos andan correteando, no sé, Bancomer, Banamex, y bla, 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 y muchas cosas. Miren, tengo una cuenta en Bancomer, que una persona deposita una cantidad de dinero en esa cuenta para mantenerla, y se le olvidó depositar esa cantidad de dinero. Bueno, recibo como 10, 12 llamadas diarias cobrándome. A las 3, a las 2, a las 7, a las 9. ¿Y qué se les debe? Como 600 pesos. O sea, como $30 es lo que se debe. Y ahora por $30 te extorsionan. Y ahí está el sistema de opresión de 3 niveles. Está extorsionando a los hijos del mundo. ¿Quién quiere seguir viviendo en ese sistema? Ese sistema te hace llorar, te hace sufrir, te hace pasar vergüenzas. Ese sistema te corre de los mejores lugares, te desecha, te descalifica. El mundo se burla de los aleluyas, se burla de los cristianos, se burla de los hijos de Dios. Y no entendemos que debemos de estar fuera de esos 3 niveles de opresión. Debemos de ser luz, debemos de ser sal necesitamos ser atrevidos en la fe de Cristo Jesús. Necesitamos preparar el campo para que Dios mande la lluvia. Aráchole, como dicen en Morelos, la tierra de la asesina y el capítulo. No quiera atravesar el Pacífico a nado, se va a ahogar, va a llorar, se va a decepcionar. Cuando las cosas salen mal, la esposa que se veía bonita se ve fea. El esposo que se veía galán y se le salen todos los defectos, los granitos y todo. No logramos entender que la economía es una de las cosas más importantes en el reino del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el reino del Señor no es comida ni bebida. Por supuesto que no. No debemos de depender de que si como bien o si presumo esto o aquello, quiero alcanzar una casota, un carrote y un perrote. No se trata de eso. Sino que el reino de Dios es otro nivel, o sea, la verdad. En serio. Andando en este negocio que el Señor me regaló, yo me doy cuenta de la enormidad de miles de millones de dólares que andan en el ambiente.
Una cosa impresionante de cómo hay gente que compra, como si comprara un raspado, una propiedad de $200 millones. Digo yo, ¿cómo estos impíos? Porque están acostumbrados a driblear la opresión por medio de tranzas y por medio de muchas cosas. O heredaron economías impresionantes. Y nosotros los cristianos por décadas hemos creído las mentiras del diablo, de que la vida cristiana, los cristianos deben de ser pobrecitos, que la humildad está relacionada con la pobreza, que el pastor debe de traer un Volkswagen 1974 y que todo le suene menos el claxon. No sé si por ahí vieron un meme o quién sabe qué era, ¿no? De que un carrito golpeado que iba todo de lado, ¿no? No sé si lo vieron. Ahí iba el carrito, ¿no? En la calle y decía el meme, aunque la vida te golpee por todos lados, tú sigue adelante, ¿no? Todo torcido y las llantas ahí, todo, ¿no? Ahí andaba en la calle el vato, o sea, bien presumido de su carro. Y muchas veces así andamos nosotros. Así andamos nosotros muchas veces. Pobre pero honrado. Yo te pregunto una cosa, sácale una sola virtud a la pobreza. No hay una sola virtud en la pobreza, no la hay. Sobre todo cuando Cristo ganó para nosotros un lugar celestial aquí en la tierra. Entonces, ser pobre es hasta una ofensa para nuestro Dios. Pastor, ahí sí ya le exageró. Ahí sí ya no estoy de acuerdo con usted. O sea que entonces todos los que somos pobres estamos ofendiendo a Dios en cierta forma, sí. Déjenme hasta me arrisco el bigote. Pero eso no lo podemos entender de manera clásica, de manera cristiana clásica. No lo podemos entender porque nosotros pensamos que la humildad va de la mano con la pobreza. Nada que ver. Diga conmigo, nada que ver. Nada que ver. Cuando yo les dije y les di el tema del cambio de mente, que estuvimos en las primeras sesiones, creo que la tercera o cuarta sesión de este seminario sobre la economía, yo les hablaba del cambio de mentalidad, que se requiere de tener un cambio de mente, una nueva mentalidad para esto. Pero el mundo piensa que el cambio de mentalidad va a venir con entusiasmo. Sí, no, sí podemos. Y salen de los seminarios, ¿no? Así bien emocionados, y a los 10 días, 8 días, ya se les fue la emoción. El cambio de mente viene por el cambio del corazón. Por el cambio de la persona, lo que Dios va haciendo gradualmente en la persona, eso genera un cambio de mente. Cuando tú eres justo, cuando tú eres honorable, cuando tú eres equilibrado, cuando tú amas a tu esposa, cuando amas a tus hijos, cuando todas esas actitudes que tú ganas a través del entender la palabra de Dios, automáticamente te generan una nueva forma de pensar. Entonces, somos pobres porque queremos. No, es que hace unos días estaba una de mis hermanas, tenemos un chat familiar, y una de mis hermanas estaba haciendo alusión a una canción que se oía cuando ella era niña.
Y era una canción que dice así: sufrí, me tocó a mí en esta vida. Y luego hasta como que canta, el vato como que canta medio melancólico en ese sentido: llorar es mi destino. Hasta él, ¿verdad? Que se la saben, ¿verdad? Hasta el morir dice: no importa. Hasta ya me gustó, no importa. Entonces, esa filosofía la tiene el mundo y se ha metido a la iglesia, y somos más fieles a nuestra denominación que a la palabra de Dios. Hay quienes llegan a casa del rey y por ser como somos abiertos a la palabra y en esto se van, porque no les es de bendición primero, pero después no soportan esta situación porque son más fieles a un sistema denominacional y religioso y consultativo, en el sentido del librito de la disciplina de la denominación, que a la palabra viva y eficaz, más cortante, espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, separar el alma del espíritu. El original dice separar el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque el alma es María Cristina. María Cristina me quiere gobernar. El alma siempre quiere gobernar, siempre quiere ir por encima del espíritu. Y si el espíritu se deja, ¿cómo contesta? Sí, mi vida, lo que quieras. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? No le eché la báscula a nadie, ¿eh? O sea, solito les veo el mandil hasta tatuado ya. Hay un amigo, bueno, no amigo, un conocido, así que vi en un video, sí lo conozco por referencia, que se abrió la camisa y trae tatuado el mandil. Se lo tatuó el mandil, de verdad. Y aquí decía: amo a mi esposita. María Cristina me quiere gobernar. El alma siempre quiere hacer lo que se le pegue la gana. Y si el espíritu no está fuerte, no está cimentado en la palabra, no está alimentado por la palabra, no está en práctica de fe, se lo va a llevar la corriente. Y por eso siempre gana la emoción, gana el cansancio, gana los sistemas del mundo, gana la opresión. ¿Por qué? Porque el espíritu no está fuerte, no está firme. Y siempre en nosotros el alma sale ganando. No vayas, ¿para qué vas? Ya es tarde, vienes bien cansado del trabajo, mira, pobrecito, acuéstate. No vayas, ya trabajaste todo el día, anoche no dormiste bien, 3 de la mañana y dabas vuelta en la cama y todo eso. O sea, el alma siempre quiere salirse con la suya. Y si el espíritu está débil, ¿qué va a decir? No, pues sí, mi vida, tienes razón. El pastor va a comprender. Dios sabe que yo, pues sí, Dios sabe todo. Pero Dios sabe que el alma te está gobernando. Voy a dejar el gancho para la próxima semana. Dios prometió que las riquezas
de la economía del mundo sería transferido a los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren las riquezas de Bill Gates? Por lo menos las riquezas del dueño de Coppel, para corretear a medio Cancún. No, que me pagas, me pagas. Pero lo vemos como una fantasía. Ay, Señor, Dios quiera, Dios te oiga. Cuando alguien viene y te dice que la abundancia venga a tus manos, ay, Dios te oiga. Por favor, no diga eso, por lo menos no frente a mí. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora resulta. Nos despedimos de la transmisión. Dios les bendiga a todo el mundo.